Y otra forma de ataque a la naturaleza de la que se habla poco son las grandes agroindustrias. And another form of attack on nature, which is perhaps spoken about less, are the big agribusiness projects. A nosotros nos dicen la agricultura ha evolucionado mucho con la civilización. We're told that agriculture has advanced hugely with civilization. Con la técnica y la ciencia ha progresado la agricultura. But science and technology has helped agriculture to advance a lot. Lo que hace la gran industria, les digo, las grandes haciendas agroindustriales, a la naturaleza le imponen el método de la fábrica. But what the big agribusiness companies do is apply to the countryside, to the land, the logic of the factory. Cuanto más produzca de un mismo producto, cuanto más produzca, mejor. The more you can produce of one single product, the quicker, the better. Por eso practican el monocultivo con la especie más valiosa, más vendible con la variedad más vendible de la especie más vendible. So they practice monoculture with whatever is the most profitable crop at the time. Y eso mata a la tierra. And that kills the soil. Y para los parásitos usan agroquímicos, o sea, insecticidas químicos. So, in order to kill the pests, pests that causes, they use insecticides. Usan herbicidas químicos. Herbicides, chemical herbicides. Usan fertilizantes químicos. Chemical fertilizers. Con eso matan la tierra. Which also kills the land. Pero no les importa matar la tierra, porque después de matar la tierra en el Perú van a ir a Chile o a Bolivia o a otro país a continuar matando la tierra. But they don't care too much because once they've they've killed the soil in Peru, they move on to Colombia or to Bolivia or to Chile. O también al África o al Asia. Or to Africa or to Asia. En cambio, el indígena y el pequeño campesino cuidan la tierra. But the indigenous people and the small peasant farmers take care of the land. Porque saben que de esa tierra han vivido sus abuelos y van a vivir sus nietos. Because they know their grandparents have lived from that land and their grandchildren will live from that land. Por eso practican la rotación de cultivos. So they rotate their crops. Por ejemplo, un año siembran alguna legumbre, alguna leguminosa que adquiere nitrógeno del aire y lo manda a la tierra, a la raíz. So one year they might plant one crop of beans or whatever that draws in nitrogen and feeds it into the soil. Y al año siguiente siembran papas y esas papas van a aprovechar de ese nitrógeno. The following year they plant potatoes, which draws on the nitrogen which has been put into the ground. También practican los cultivos asociados, o sea, varias especies juntas imitando a la naturaleza, lo que es muy saludable para la tierra. They also practice mixed agriculture, so they cultivate a mixture of different crops in the same place together, which is a way of imitating nature, and it's good for the land. Y hacen descansar la tierra. They let the land rest. El indígena sabe si una tierra debe descansar 1 año, o 2 años, o 3 años. An indigenous farmer knows whether a particular piece of land needs to rest 1 year or 2 years or 3 years. Y mientras está descansando, sirve para el pastoreo de ganado. And while it's resting, it can be used for grazing your animals. Además de todo esto, la gran industria trabaja para mandar productos a Norteamérica. What's more, the big agribusiness works to produce products to export to North America, for example. Mientras que el pequeño agricultor cultiva para alimentarnos a nosotros, a la población peruana. But the small agriculturalist, the small farmer, produces food to feed the Peruvian population. Y además han salido unas leyes muy agresivas contra los obreros agrícolas. There have been some very severe laws passed against agricultural labourers. Si un trabajador agrícola se cae del árbol y se fractura una pierna, él sabrá cómo se cura. La empresa no tiene nada que ver, lo bota
y él sabrá cómo se cura. So if an agricultural worker falls from a tree, has an accident and injures themselves, the employer, the big farm employer, has no responsibility towards it. Entonces, ese es otro ataque al medio ambiente, los grandes agronegocios. So the big agribusiness is another major attack on nature. Ellos no producen pensando en las necesidades de la gente, sino el objetivo de su producción es cómo ganar más dinero. For them, the objective is not to attend to meet people's needs, but to make money. Por eso usan transgénicos. So they use genetically modified crops. Y por eso también las manzanas más coloraditas son las que prefieren, no las más nutritivas. So they'd rather have a nice round red apple than a nice nutritional apple. Es la lógica del capitalismo. It's the logic of capitalism. Bueno, contra todos estos ataques al medio ambiente lucha la población indígena. So against all these attacks on nature, the indigenous population are struggling. Pero donde hay indígenas, hay comunidad indígena. Where there are indigenous people, there are indigenous communities. La comunidad indígena es un organismo democrático. The indigenous community is a democratic organization. Algunas están influenciadas por el ambiente antidemocrático que vivimos, por supuesto, hay algunas comunidades que están un poco corruptas. Of course, some of them are influenced by the very undemocratic world, society in which we live, and some of them have been corrupted and so on and so forth. Pero esencialmente son organismos democráticos. But essentially, they're democratic. Con la lógica de que algo que interesa, algo que tiene que ver con la colectividad debe ser tratado por la colectividad y no por el individuo. With the logic that any issue that affects the community, the collectivity, should be dealt with by the collectivity, by the community, and not by an individual. Hay comunidades indígenas en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Honduras, en cualquier parte donde haya indígenas. There are indigenous communities in the United States, in Canada, in Chile, in Peru, in various other countries, basically wherever there are indigenous people. Hay legislaciones que reconocen la existencia de esa comunidad indígena. There are some legal frameworks that recognize the existence of those indigenous communities. Que tiene un poco de poder político. And gives them a limited political power. Limitado por el poder central, pero algo de poder político tiene. Limited by the central power, but some political power. En algunos países hay comunidad de comunidades. In some countries there are communities of communities. Por ejemplo, en algunas zonas de la selva peruana. In some parts of the Amazonian region of Peru. En Colombia, también en la región del Cauca, hay comunidad de comunidades. In Colombia, in the Cauca region, there are these communities of communities, so sort of bigger structures. Y eso inclusive está reconocido por la Constitución colombiana. And that's recognized in the Colombian Constitution. También en las islas Cuna de Panamá hay comunidad de comunidades. In the Cuna Islands of Panama, there are also these communities of communities. Reconocido por la Constitución panameña. Recognized in the Panamanian Constitution. Hace poco un tribunal de Panamá le dijo al gobierno que tenga mucho cuidado de ordenar la instalación de minas en el territorio Cuna, porque eso era anticonstitucional. Recently, a Panamanian court ruled against the government that it had to take a lot of care in trying to dig a mine in the Cuna area because this could be unconstitutional. This was unconstitutional. Pero donde mejor podemos ver esta comunidad de comunidades es en Chiapas. But where you can see best this structure of communities is in Chiapas. Donde hace 16 años que hay una pequeña zona que es gobernada por las comunidades indígenas. Where for the last 16 years there's a small area which has been ruled by the indigenous communities. Allí no manda un centavo el gobierno para la educación, ni para la salud, ni para nada. The central government sends not a penny for education, health, or anything. Hay
esa zona está resguardada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. This area is protected by the Zapatista Liberation Army. Y está gobernada por las llamadas juntas de buen gobierno. And it's governed by the so-called boards of good government. Que es un gobierno que es elegido y que es rotativo. No son la misma persona, sino se cambian. Which is a form of government which is elected but rotates. O sea, no hay un líder ahí. There's no leader. Es la colectividad la que se gobierna a sí misma. It's the collectivity which governs itself. Y no ganan sueldo los miembros de la Junta de Buen Gobierno, no ganan ni un centavo. The members of the government receive no pay. Bueno, ustedes dirán, ¿y de qué se mantienen? So, well, how do they live? Pero cuando yo era dirigente en la convención también era igual. But when I was a leader in the Peasant Federation Convention in the south of Peru, it was the same. Ahí tampoco ganábamos sueldo. We were not paid either. Pero cuando tocaba trabajar nuestra parcela de tierra, todos los compañeros trabajaban ahí. But when it came to working our bit of land, everybody else did it for us. They came and worked for our Que estemos ahí o que no estemos ahí. whether we were there or whether we weren't. O sea que se trabaja en forma colectiva, un día para uno, otro día para otro día para otro, etc. So there's this collective form of work, work one day for this person, one day for another person. Entonces, no había problema. So it wasn't a problem. Los chiapanecos dicen que la función pública no es para servirse, sino para servir. Los de Chiapas, la función pública no es para servirse, sino The para people in servir. Chiapas say that public service should be to serve and not to serve yourself. Pero eso también funciona en cualquier parte donde haya comunidad indígena. But that's true wherever there are indigenous communities. Hace poco estuve en una elección del presidente de una comunidad indígena en el Perú. I was at the election of a indigenous authority in Peru recently. Le propusieron a un compañero para que sea el próximo presidente. One comrade was proposed to be the next president. Él pidió la palabra y dijo: compañeros, yo he servido a la comunidad en tal cosa, en tal cosa, en tal cosa. Por favor, nombren a alguien que no haya servido todavía. And he asked to speak and said, please, I've already served in this position and that function, so on and so forth. Why don't you nominate somebody who hasn't done that yet? Porque el servicio público es para servir, no para servirse. Because the point is to serve others, not yourself. Que es completamente diferente a nuestro mundo llamado democrático. Which is rather different, completely different from our so-called democratic world. Donde los candidatos se pelean por un cargo como los perros por un pedazo de carne. Where the candidates fight for one post like dogs over a piece of meat. Porque saben que allí van a ganar mucho sueldo, saben que eso les va a dar poder para poder recibir coimas, o no sé cómo se llama, coima. Sí. Y también saben que pueden dar puestos a sus familiares o a sus allegados. Because they know that if they get elected, they can not only get a decent salary, they have a decent wage, they'll also have the opportunity to get lots of bribes and give lots of jobs to all the members of their family.